Tenemos 13 participantes ya. Sí. ¿Ya usted sabe, profesor? Sí. Bueno, saludos, buenas tardes, compañeros. Buenas. ¿Cómo está, profesor? Para nosotros es un placer recibirles en esta conversación virtual, ya que teníamos unos cuantos días sin ver. Como parte de la estrategia del semestre, hemos querido, junto a algunos compañeros, organizar este diálogo entre nosotros para discutir las posibilidades de la incertidumbre electoral en que nos encontramos. ¿Qué va a pasar en el caso hipotético que el 16 de agosto amanezcamos sin ningún tipo de elección, si el 5 de julio no se celebran las elecciones? Entonces, ustedes han visto por la prensa muchas posiciones al respecto, y hoy vamos a tener este diálogo donde tres compañeros encontrarán durante unos 7 minutos sus principales tesis, y luego iniciaremos un intercambio de preguntas y comentarios con la participación de cada uno de ustedes. Así que le damos la formal bienvenida a esta pequeña conferencia dentro del marco, esta pequeña discusión dentro del marco de las asignaturas Sistema Político, Movimientos Sociales y Grupos de Presión, Investigación Política y Sistema Electoral Dominicano, que son más o menos de los 4 bloques que hemos estado trabajando durante este semestre en educación remota de emergencia. Así que le damos la primera participación. Los 3 exponentes son 3 compañeros: Freddy Burgo, el compañero Luis Manuel y el compañero Isaac. Iniciamos con Freddy para que nos dé su punto de vista. Adelante, Freddy. Mira, buenas tardes a todos, buenas tardes, estimado maestro y demás compañeros que han ingresado a esta plataforma virtual para hablar sobre la situación, la incertidumbre de las elecciones a raíz del COVID-19 en nuestro país. Cuando se viene a hablar de esto, ya días antes de las elecciones, luego de haberse propuesto la de febrero, el 15 de marzo, viene una incertidumbre a raíz de la llegada al país de esa pandemia. Nosotros tenemos como objetivo estudiar esa parte ahí, hablar de eso, porque ahí es que nace todo, a la raíz de la llegada de la pandemia a nuestro país, debido a la incertidumbre que la persona tenía de si había elecciones o no. Luego de pasar las elecciones, se decreta lo que es el estado de emergencia, propuesto por el Ejecutivo y aprobado en ambas cámaras, tanto la Cámara del Senado como la de Diputados, y de ahí empieza entonces lo que es el manejo, un mal manejo también se podría decir por parte de las autoridades, donde no han dado realmente con unas medidas drásticas para frenar el contagio, lo que se ha visto, una incapacidad gubernamental y del Ministerio de Salud Pública, ya que ha colapsado el sistema de salud. No han sido capaces. Y esto ha hecho que la incertidumbre de si las elecciones de mayo, el 17 de mayo, iban a efectuarse en esa fecha. Pero a raíz de todo esto se ha visto muy entorpecido, y lo que para eso entonces hubo una reunión entre los representantes de los partidos y el Pleno de la Junta Central Electoral para luego ellos ver si se podía mover la fecha de las elecciones del 17 de mayo. Y como tal, dado esa reunión, fue movida, auspiciada tanto por el doctor Leonel Fernández, que fue el que más hizo hincapié de que propuso 2 fechas tentativas, una el 5 y el otro el 15 de julio. A raíz de eso se pusieron de acuerdo los representantes de los partidos y el Pleno de la Junta Electoral para el cambio de la fecha de las elecciones. Pero eso no queda ahí. Todo el manejo que se le ha dado
a esta pandemia, en medio de esta crisis, hemos visto la incapacidad y el hecho proselitista del gobierno. A raíz de eso, han manejado esta pandemia y permitiendo hacer un proselitismo político al candidato de los mismos, mientras nosotros vamos por una unidad colectiva de todos los sectores para luchar y frenar esta pandemia que ya se ha cobrado alrededor de 67 muertos aquí en San Francisco de Macorís y en otros puntos del país. A raíz de eso, se maneja todavía la incertidumbre de que si las elecciones se van a poder dar o no en ese 5 de julio, y el que el gobierno apuesta y ha puesto a circular a sus bocinas de que ellos pretenden quedarse, aunque no esté constituido en nuestra constitución, y realmente ha puesto a algunos constitucionalistas a hablar de que es posible que se quede, pero eso no es lo que plantea nuestra constitución, y de ahí empieza a surgir el debate dentro de lo que es la incertidumbre electoral, dado que el gobierno, como está en baja, ha tratado de manipular lo que son los medios, las redes sociales, a través de personas que mucho, quieras o no, hay quienes están pagados y hay otros que lo hacen por su conocimiento en la materia constitucional. Pero eso no queda ahí, y como les dije, hay que ver hasta dónde podemos llegar, porque las elecciones, y viendo hoy que se ha incrementado a 9.005 infectados en todo el país con relación a la pandemia, y eso crea realmente una incertidumbre de si se podrá dar o no para el 5 de julio, porque como vemos va en ascendencia la cantidad de contagios en todo el país. En San Francisco de Macorís, por ejemplo, en el día de ayer se dice que murió una señora y ha aumentado a 15 más el contagio en esta provincia. De manera que hay que ver qué medida ha tomado el gobierno y la Junta Central Electoral para que estas elecciones se den el 5 de julio. Realmente yo no he visto qué medida ha tomado, y ahora está exigiendo más dinero el presidente de la Junta Central Electoral para que en este certamen se den medidas que supuestamente se puedan vislumbrar para que se generen las elecciones. Pero esto realmente exigiendo más dinero sin un plan con medidas para, ¿cómo decirle? Con medidas de, como se han puesto en otros países, unos arcos de contaminación, de bacterias, en fin, realmente los colegios electorales deben tomar también, tomar, ¿cómo les digo?, un sinnúmero de hechos para frenar eso y que el votante se sienta seguro. Realmente el votante no se siente seguro de ir a votar, y por eso crece la incertidumbre, más aún subiendo los contagios, debido a que el votante no se siente seguro, y esto puede crear que las elecciones vuelvan y se suspendan como se hizo en febrero, por el mal manejo de la Junta Central Electoral y el gobierno. Cuando hablamos de el cambio, se establece que nuestra Constitución, en el artículo 65, que en un lapso de 70 días es lo que se puede dar para llamar a una elección extraordinaria. Y debido a eso, hay una puja, como dije anteriormente, del gobierno y de sus personas, de que pretenden quedarse aún siendo Danilo el presidente, pero tenemos que discutir bien. Creemos que es importante un diálogo nacional entre los líderes para buscar otra solución, porque sería inconstitucional la permanencia de Danilo Medina en el gobierno. Y por eso es importante que veamos un diálogo nacional donde pueda confluir hacia un gobierno de unidad de todos los sectores que conviven en nuestra república.
es importante que que todos manejemos estos datos para las discusiones que se están dando en las redes sociales a través de Twitter, que es la plataforma más fuerte en este tipo de debate, y que nosotros demos al traste con la realidad que se está viviendo por la incertidumbre que ha generado el COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por tu participación. Bueno, Freddy nos pone en contexto de la realidad, describiendo la situación de la pandemia. También se expresó en términos de la solicitud de más recursos por parte de la Junta Central Electoral. También se refirió a aspectos relativos a las reuniones que se dieron previamente con los líderes políticos, y también dejó entrever entre su exposición que existe una línea gubernamental a través de expertos para tratar de influir en la ciudadanía en torno a una posible, en caso de que no se puedan celebrar las elecciones, Danilo Medina, sin mal no pudiera permanecer en el poder. Al final de su exposición, pues nos deja claro la necesidad de un diálogo entre las distintas fuerzas. Bueno, lo dejamos ahí, le damos un espacio a Isaac, que nos va a venir con la introducción. Saludamos a todos los compañeros que se integran a este diálogo, a este conversatorio. Le damos la bienvenida y muchas gracias a todos. La República Dominicana ha sido impactada, como ha dicho el compañero Frederick, por un virus, por una situación que ha impactado también al mundo entero. Y como ha impactado al mundo entero, los gobiernos, los representantes de los estados han tenido que venir asumiendo una actitud para buscarle una solución a dicho problema. La República Dominicana no se ha quedado atrás, ya que somos miembros de la comunidad internacional, y en aras de eso, el virus ha llegado a nuestra población, afectando a más de 9.000 personas en la actualidad con el virus, según las cifras oficiales. Pero ¿qué sucede? Que referente a eso tenemos unas elecciones presidenciales, tenemos unas elecciones congresuales. ¿Qué sucede? La Constitución Dominicana hace un mandato de que la República Dominicana tenía previsto que en mayo debía de hacerse las elecciones presidenciales congresuales. ¿Qué sucede? Que fue movida a raíz de la situación, ya que miles de dominicanos están siendo afectados por este virus, y otra razón es que los dominicanos que residen en el exterior no pueden ejercer el voto, y según cifras dadas por la propia Junta Central Electoral, los dominicanos en el exterior representan alrededormente del 7% de los votantes hábiles para el sufragio. ¿Qué sucede? La Constitución Dominicana manda a que todos los ciudadanos dominicanos tienen un derecho constitucional, y es el derecho de elegir a sus autoridades. Pero ¿qué sucede? Dentro del ámbito internacional se ha planteado la prohibición para que dentro de algunos estados no se permita la votación, ya que, un ejemplo, en Nueva York, España, Italia y otros lugares, ha sido afectado grandemente. ¿Qué sucede? Ante esto, nos preguntamos, entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Entonces, nosotros hemos visto la realidad social, la realidad económica, la realidad política dominicana, y nos apegamos al mandato constitucional de que los derechos fundamentales tienen que ser garantizados y los estados tienen que proteger estos derechos, como lo establece la Constitución Dominicana en el artículo 8, donde dice que es una cuestión esencial del Estado la protección de los derechos fundamentales. Pero ¿qué sucede? El presidente termina su mandato el 16 de agosto. El 16 de agosto se presumía que otras autoridades elegidas con el voto popular serían pues seleccionados como los representantes por 4 años. ¿Qué sucede? Este derecho no ha podido llevarse a su máxima expresión
ya que ha sido imposibilitado ante la realidad que vive el mundo y la realidad que vive nuestro país. Ante ese escenario, nosotros entonces entendemos que se debe de tomar en cuenta lo que menciona el artículo número 2 de la Constitución Dominicana sobre el poder popular, sobre la soberanía popular que reside en el pueblo. En esa premisa sobre que la voluntad, que la soberanía, que el poder reside en el pueblo, entendemos entonces qué hacer después del 16 de agosto, dado el caso que el 5 de julio no se pueda realizar las elecciones. Nosotros somos de la propuesta y decimos que, como la Constitución expresa una legitimidad directa, es decir, cuando los dominicanos ejercemos el voto, estamos eligiendo las autoridades y de esas autoridades se desprende luego una legitimidad indirecta, que son aquellos donde van a elegir los órganos que son pues que serán elegidos por los congresistas y por el propio presidente de la República como otros. En ese caso, entonces, nosotros proponemos un diálogo nacional que nazca dentro de la voluntad, no directa en este caso, ya que no se puede realizar las elecciones por los tópicos que ya mencioné, sino realizar pues una gran cumbre, como decía el compañero Frederick, un gran consenso donde se realice un gobierno de unidad nacional transitorio, donde se le permita pues a la Constitución Dominicana juzgar un papel de primacía, como lo establece en su artículo número 6, sobre la supremacía constitucional. Entonces, en este caso, los representantes tanto de los partidos políticos, de la sociedad civil y de otras instituciones civiles, religiosas y de participación económica en la vida nacional, tienen pues que actuar y representar al pueblo, en este caso, para hacer cumplir lo que establece sobre la voluntad popular. Pero ¿qué sucede? Estaríamos dándole también a este poder, a esta gran concertación nacional, una legitimidad, aunque no directa, pero le estaríamos dando una legitimidad porque el hecho de que los partidos estén de acuerdo, la sociedad civil, las organizaciones religiosas, la ONG y todo aquello que hacen vida social o nacional, estaría dándole una legitimidad que es lo que no tendría si se sigue un plazo más allá de lo que prevé de lo que prevé la Constitución Dominicana. En este caso, proponemos para salir de la crisis, para salir de la situación que vive la República Dominicana y poder garantizar los derechos y las garantías constitucionales, es un gran consenso nacional donde todos y todas los dominicanos se sientan pues conformes. De lo contrario, podríamos estar frente a una gran sublevación nacional, social, de todo aquello dominicano que no se siente representado y podría pues poner en peligro la propia subsistencia del orden democrático como hoy lo conocemos en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, compañero Isaac, por su participación. El compañero Isaac habla de la situación de los dominicanos del voto en el exterior y las imposibilidades que pudieran tener para ejercer el sufragio. Ante la pregunta de si en caso de que no se celebren las elecciones del 5 de julio, plantea la necesidad de un diálogo nacional y la posibilidad de que si el gobierno se extiende un poco más allá, de que puedan manifestarse algunos movimientos sociales de protesta en torno a algunos dominicanos que no se sientan conformes con la situación. Bueno, pero para finalizar este pequeño debate, tenemos al último participante, que es el compañero Luis Manuel Frías Mar. Adelante, Manuel. Gracias, profesor Alfonso. Gracias, compañeros todos de la carrera Ciencia Política. Y de manera muy especial quiero agradecer a mi hermana Joa, que está viéndome ahí. Gracias. Desde aquí mi saludo. Bien, a mí me corresponde ya un tercer enfoque sobre esta tertulia ante la incertidumbre electoral que vive el país y que es un tema que está latente porque todos
hemos sentido los efectos de la pandemia, todos hemos sentido los efectos del coronavirus. El planteamiento del problema que suscita es, ¿qué pasaría si llegáramos al 16 de agosto sin que se hayan podido celebrar las elecciones presidenciales y de los legisladores? Entiendo que en este caso ya el mandato habría concluido, por lo que tendrían que entregar el cargo, pues no están autorizados a continuar, debido a que la Constitución de la República no prevé una norma que regule esa situación. Ni siquiera se puede aplicar por analogía lo que establece el artículo 266.3, que indica que durante el estado de excepción las autoridades continuarán en su cargo, en sus atribuciones, pues esto se refiere a las facultades que tienen las autoridades, no así al periodo, pero tampoco se pueden aplicar los artículos 271 ni 129 de la Constitución. El 271 se refiere a que los órganos constitucionales permanecerán en el cargo hasta tanto sean elegidos las nuevas autoridades. Los órganos electorales se refiere a el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, el Banco Central y otros órganos. No así para los órganos que son de elección popular, como el Congreso y el presidente de la República. Debemos también considerar que no se aplica aquí lo que es la sucesión presidencial establecida en el artículo 129 de la Constitución, que establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia asumirá el cargo de manera provisional y convocará vía el Congreso Nacional para elegir al nuevo presidente, el cual deberá ser elegido de la misma facción del partido que postuló al presidente. Esto no aplica, ¿por qué? Porque eso se da si es dentro del periodo de los 4 años antes de vencerse, no así después que vence. Por tanto, estamos frente a una problemática que la Constitución no tiene una norma de manera clara. Las analogías no se pueden utilizar para violar una regla que está clara en la misma Constitución, es decir, que el periodo actual termina el 16 de agosto. Además, las analogías se usan en la interpretación de derechos fundamentales en favor de las personas, no así para inventar facultades, atribuciones o periodos en favor de las autoridades públicas, sobre todo cuando quebrante el principio democrático republicano y que son normas no negociables en la Constitución. En vista de que la mayor parte del público conoce estos debates, paso ahora a presentar los puntos que otros exponentes no han tratado. El primer punto es el siguiente, es una tesis. Las elecciones se pueden celebrar perfectamente el 5 de julio. Y para esto sustento la tesis en lo siguiente. La posición que establece que no se pueden celebrar las elecciones alegan que esto agravará más el contagio del COVID-19. Esto parece razonable, pero cuando analizamos los lugares que han visitado los dominicanos en medio de la pandemia por mandato y dirección de las autoridades, nos daremos cuenta que no es así. Se espera que la participación de los electores se aproxime a la participación de las pasadas elecciones municipales extraordinarias celebradas el 15 de marzo. En ella participaron un total de 3.679.081 personas, es decir, un 49.14%. Si tomamos en cuenta que más de 5 millones de personas han visitado durante la cuarentena supermercados, colmados, farmacias, bancos comerciales, compañías de telecomunicaciones e instituciones públicas que han seguido abiertas, usted se preguntará, ¿de dónde saco yo estos datos? Tan solo los beneficiarios del gobierno superan 2.500.000 personas, ya sea por vía del programa Quédate en Casa
y del programa PASE de los trabajadores suspendidos y activos. Todas estas personas obligatoriamente tienen que visitar de forma personal esos lugares para recibir los beneficios. Esto sin contar que los no beneficiarios también visitan esos lugares para abastecerse de los bienes y servicios necesarios para sobrevivir en la cuarentena. En cada uno de esos lugares se están tomando las medidas sanitarias, entiéndase, distanciamiento social, mascarilla y lavado de manos. ¿A dónde quiero yo llegar con estos detalles? Quiero demostrar que las personas que visitan a los establecimientos indicados salen más del doble de la cantidad de personas que se espera puedan votar en las elecciones próximas, tomando en cuenta que solo de votos fueron en 49.14%. El otro punto es que las elecciones electorales funcionan con 5 personas dentro. Si tomamos en cuenta la cantidad de personas que trabajan en los establecimientos comerciales indicados que siguen abiertos, son mucho más de 5 personas. Pero además, los establecimientos comerciales abiertos son mucho más que los colegios electorales que estarán funcionando por un solo día. Ustedes quizás dirán que las gente que han salido a esos lugares por necesidades importantes como la salud, la alimentación y el dinero. Les digo la verdad, si aquí hay una crisis política porque no se pueden celebrar las elecciones por temor o manipulación de la información, no habrá garantía ni de la salud, ni la alimentación, ni dinero, no solamente para los más pobres, sino para todo el mundo, porque ante una crisis sanitaria y económica como la actual, lo único que nos puede garantizar humanamente hablando es la estabilidad política e institucional, la cual es requerida por los acreedores, tanto nacionales como internacionales, para otorgar préstamos a los fines de amortiguar la recesión económica y despegar la economía. El país debe tomar en cuenta la agenda geopolítica de las élites del poder a nivel internacional, y sobre este país está el enfoque económico de los polos del poder. Por tanto, lo único que garantiza que se pueda mantener ese enfoque económico es la estabilidad política, debido a que actualmente estamos en una crisis sanitaria y económica, pero eso no va a ser para siempre. Eso va a ser solventado con préstamos, y para los préstamos se exige garantía de pago. Y un elemento es la estabilidad política. Por tanto, las elecciones deben ser celebradas. Esto no es una ilusión mía, sino que ya en Corea del Sur se celebraron las elecciones el 15 de abril, donde participaron el 65.1% del electorado de una población de votantes de 44 millones registrados, o sea que votaron más de 25 millones. La República de Malí, en el continente africano, también celebró elecciones legislativas en medio de la pandemia. En conclusión, sobre esta tesis, si se están tomando medidas sanitarias en los establecimientos comerciales abiertos para recibir 5 millones de personas, es posible tomar las mismas medidas sanitarias para que 3.500.000 personas puedan ir a votar sin que eso implique que haya más contagio. Y cuando digo 3.500.000, me refiero al promedio de votantes que mayormente se presenta a cada uno de los recintos electorales, porque la totalidad son más de 7 millones. La segunda tesis que pretendo presentar es la siguiente. El poder ejecutivo y legislativo continúan sin la necesidad de la representación del presidente actual y los legisladores. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? De la siguiente manera lo explico. Empiezo por el lado menos polémico, que es el caso de los diputados y senadores. La función principal de los legisladores es la de legislar y fiscalizar. Al día de hoy nosotros tenemos todas las normas aprobadas en el ordenamiento jurídico necesario para regirnos por un mes o 2 meses, si fuese necesario. Si las leyes están aprobadas,
Lo que necesitamos es un poder judicial, un tribunal electoral y un tribunal constitucional que pueda juzgar en base a esas normas que ya están aprobadas. Pero igualmente, los legisladores tienen 2 legislaturas durante todo el año de 150 días. Una que comienza a partir del 27 de febrero y otra a partir del 16 de agosto. O sea que hay 65 días que están libres los legisladores, a menos que se reúnan de forma extraordinaria. Esto nos indica que la presencia de los legisladores en el Congreso no es tan estricta, porque el producto de su trabajo es leyes, las cuales una vez aprobada es a otro poder que le corresponde hacerla cumplir. El país puede esperar un mes o 2 sin la aprobación de una ley. También el país puede esperar un mes o 2 sin que el Congreso fiscalice. En relación al presidente, que es el punto más polémico, es preciso aclarar que una cosa es el poder ejecutivo y otra es la figura del presidente. El poder ejecutivo no se limita al presidente, sino que está dividido en ministerios y superintendencias para supervisar algunos sectores que han pasado a la administración del sector privado. Esto quiere decir que es el presidente y la vicepresidenta actual quienes solo están autorizados hasta el 16 de agosto. No así el gabinete presidencial, es decir, los ministros. Esto así porque todos los ministros son nombrados mediante decretos con carácter permanente y solo son destituidos por un decreto presidencial posterior. Por lo general lo hace el presidente recién electo. No lo hace todo el mismo día de las elecciones, el 16, el mismo día de la toma de posesión, sino en forma gradual. Pero además, los empleados que son de carrera administrativa no cesan el 16 de agosto, permanecen. Los órganos constitucionales tampoco terminan el 16 de agosto. Entiéndase, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, Banco Central y otros. Llegado el 16 de agosto, no sería aconsejable que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central queden sin representantes por la importancia de dichas instituciones para la salud y los desembolsos económicos. Ahora bien, hay ministerios que pueden quedar sin representantes durante 1 o 2 meses, porque durante la pandemia están inactivos, es decir, no tienen tanta relevancia ni demanda como Hacienda, el Banco Central y Salud Pública. Lo que quiero decir con esto es, compañeros, que aunque el presidente actual no debe seguir después del 16 de agosto, los ministerios que tienen protagonismo ante esta crisis sanitaria y económica deben seguir activos con sus representantes hasta tanto sean destituidos por un futuro presidente debidamente elegido. Quizás ustedes dirán que si ellos quedan activos, el presidente saliente seguiría dando órdenes desde afuera. Y yo le diría que sí, seguiría influyendo como lo han hecho todos los expresidentes, pues se sabe que ellos antes de salir dejan nombrados como empleados públicos de carrera sus enlaces para quedarse con una cuota de poder. He leído propuestas de colegas que sugieren que se forme una comisión de emergencia temporal para representar el país de forma transitoria, es decir, una especie de triunvirato como en el año 1963, pero que debe incluir a las facciones partidarias que representan a las coaliciones de partido. Esa propuesta es ideal, pero poco realista, pues no estamos escribiendo un libro de utopía, sino negociando la administración del poder en un consenso nacional de todos los partidos y las demás instituciones representativas de la sociedad. El partido de gobierno exigirá su cuota de poder y de seguro que pondrá como parámetro el porcentaje de votos sacados en las pasadas elecciones. Esto nos indica
que de formarse un gobierno colegiado transitorio hasta la celebración de las próximas elecciones, el presidente actual seguirá con su tajada de poder. No habrá consenso si no se reparte el poder. De hecho, porque nadie llega a un acuerdo si no le dejan participación en la administración pública. Tengo para decir que ya el poder en las democracias liberales en América Latina no lo tiene un solo partido, sino que todos tienen una parte del pastel, pues estamos ya no frente a partidos con ideología, sino partidos cárter, es decir, frente a partidos que se reparten el poder, aunque quien controla el poder ejecutivo tiene la mayor ventaja. Frente a una crisis política en el país, debemos tener claro que se puede levantar revuelta de sectores indignados, por lo que esto puede ser controlado por quien tenga autoridad sobre la fuerza pública. En la actualidad, el presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, por lo que debemos preguntarnos, ¿a quién responderá después del 16 de agosto si no hay celebración de las elecciones? Pues la Constitución nos dice que la Junta Central Electoral, si bien no tiene la autoridad sobre la policía ni las Fuerzas Armadas, sí pueden ellos durante las elecciones hacer uso de la fuerza pública para poder llevar a cabo el proceso de manifestación democrática más importante, que son las elecciones. Si no se celebran las elecciones el 5 de julio, la Junta Central Electoral pasa a ser la institución con más demandas en el país, pasa a ocupar los titulares de los periódicos, mucho más que el Ministerio de Salud Pública en la actualidad. Si consideramos que el Estado es un organismo vivo, al desactivarse por falta de representante la figura del presidente y los legisladores, hay una figura que se llama pueblo que debe manifestar su poder soberano, pero que este solo será posible si la Junta Central Electoral tiene la facultad de forma temporal, no solo de coordinar y dirigir las elecciones, sino que debe tener la autoridad sobre las fuerzas públicas, si fuese necesario, para decirle a quien se quiere sublevar en el poder de forma ilegal que no ha sido elegido por el pueblo para el periodo del 16 de agosto en adelante. Debemos tener pendiente que quien tenga el apoyo del pueblo representado mediante el consenso nacional y el control de la fuerza pública tendrá el poder por lo menos hasta que se elijan las autoridades. En conclusión, llegado el 16 de agosto sin elecciones, el consenso nacional tendrá que negociar las cuotas de poder de los ministerios, indispensable de forma transitoria hasta tanto la Junta Central Electoral lleve a cabo la celebración de las elecciones, las cuales deberán estar fijadas desde que ya se sepa que las elecciones del 5 de julio no se podrán realizar, porque no se puede dejar al pueblo dominicano en incertidumbre electoral. Gracias, amables oyentes. Esperamos las preguntas. Bueno, muchas gracias por la exposición, Manuel, brillante, muy buena, desafiantes tesis, que tendremos la oportunidad ahora de recibir la retroalimentación del público. Aquí hay algunas preguntas que se hablan. Bueno, ustedes las anotan y vamos a ver qué pasa. Se pregunta sobre la situación de los dominicanos en el exterior. ¿Qué pasa con su participación en las elecciones? En vista que en Estados Unidos, Italia, España, donde están la mayoría de dominicanos, la situación de la pandemia es sumamente peligrosa. Inclusive en Nueva York, hasta el momento, el Partido Demócrata no ha podido celebrar su convención. Ahí está la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿creen ustedes que este país está preparado para celebrar elecciones con la presencia del COVID-19? Ok.
Otras más. Dice aquí, ¿cuál será el estatus del presidente y el vicepresidente si no se celebran las elecciones el 5 de julio, llegando el 17 de julio? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ahí están las principales preguntas. Y ¿quién se anima de los tres ponentes a ir dando su punto de vista? Ok, voy a responder una. Empezamos con un tema, ¿no? Sí, que es con relación que si están dadas las condiciones para que se celebren las elecciones el 5. Me parece que sí. Yo mismo he participado en procesos electorales, he participado en filas en los bancos, en fila en los supermercados y en fila en las farmacias. Y en cada una de ellas se agota el protocolo de sanitario, lo que implica que ese mismo protocolo se puede implementar perfectamente en los centros de votación, en los registros electorales. Y solamente son 5 personas que trabajan ahí. Los espacios son bastante amplios, por lo tanto se puede celebrar. Es que si no se celebran las elecciones, la crisis va a empeorar. De hecho, el país ha tomado préstamos ya, cuya garantía es que haya estabilidad política para poder pagar, porque entonces viene el fondo y va a presionar, el Fondo Monetario Internacional va a presionar para que se aumenten los precios a los artículos para poder cumplir con las cuotas de los pagos que hay que realizarlo, porque esas ayudas sociales que se están dando no es un regalo, eso lo vamos a pagar, pero solamente lo podemos pagar si hay un Estado que brinda estabilidad política. Además, aquí no va a permanecer ninguna empresa de las multinacionales si hay inestabilidad política. Se van a ir para otro estado. Entonces, el país que pueda salir de esta crisis sanitaria y económica será el que va a recibir todas las inversiones extranjeras que son necesarias para el sustento de cada uno de nosotros. No solamente de lo que tienen, sino también de las personas que reciben ayuda del gobierno, porque es una forma de distribución de la riqueza, esas ayudas del gobierno. Sí, que hace un comentario en referencia a esa pregunta que Manuel le da respuesta, de que él dice de que sí, que es posible celebrar las elecciones el 5 de julio. Y yo lo pongo en duda dentro de la posibilidad o dentro de la situación que se presenta en el país. Él hace un análisis donde expone de que en el programa FASE hay una cantidad de personas, en el programa de solidaridad hay otra cantidad, llegando a millones de personas, y que esas millones de personas han ido a buscar esos beneficios del Estado. Pero dentro del marco comparativo que se está realizando ese análisis, creo que carece de una objetividad y de la propia legitimidad, ya que estamos hablando de la concreción de un derecho fundamental y es el derecho de elegir. En esa base, el derecho de elegir tiene que estar en la posibilidad de materializarse, que no existe ningún tipo de impedimento. En esa situación vemos que existe mucho impedimento. ¿Por qué? Actualmente estamos viviendo en un estado de emergencia, donde no se le permite a la ciudadanía desplazarse, ya que la propia Constitución lo establece de esa manera, pero agregado a esto tenemos un toque de queda. ¿Qué sucede? Todos los días en las cifras oficiales vemos que suben los casos, no han disminuido, los casos se mantienen de 200 en adelante. Dentro de esa razón, también le agregamos que organizadas las elecciones en marzo, se pudo identificar que en San Francisco de Macorís, uno de los focos se produjo en base a que dentro de las elecciones que se realizaron municipales, los integrantes de la Junta Central Electoral o los votantes tenían el COVID y eso hizo que se expandiera. Es decir, utilizando la hipótesis que dice Manuel referente a que las personas van a los supermercados, que van a los bancos, a esto, es que la realidad es otra, porque estamos hablando de un derecho que tiene que tener todas las libertades posibles para la materialización. Y a esto le agregamos, como dije en la intervención primera, que el 7% de los dominicanos votantes hábiles para estas elecciones se encuentra en el exterior.
y los gobiernos del exterior han dicho no se puede realizar dentro de nuestro territorio hasta tanto la pandemia paralice. Dentro de esto, entonces, le reconoceremos el derecho al voto a unos cuantos. Entonces a otros no le vamos a dar la oportunidad de que ejerzan su voluntad. Otra cuestión es qué legitimidad tendría esos candidatos que ganen en una posible elección el 5 de julio. ¿Tendría la legitimidad que manda la Constitución Dominicana? ¿Tendría los votos suficientes de una representación de la población dominicana? Creo que eso hay que sopesarlo y sobre todo que el derecho a elegir tenga una optimización favorable y que la concreción del mismo sea como establece la Constitución Dominicana, que no se vulnere su contenido esencial y sobre todo que no se haga unas elecciones por salir del paso, sino que se hagan unas elecciones porque las condiciones fácticas del momento están dadas. Bien, gracias. Freddy. Tendré el micrófono. Bueno, Manuel dice que se pueden realmente dar las elecciones el 5 de julio. Realmente yo lo pongo en duda debido a la ineficacia de las autoridades y del gobierno para dar una salida satisfactoria a la lucha contra esta pandemia que todos conocemos, debido a que, por ejemplo, cuando vemos las personas que van a los supermercados, no hay un distanciamiento social eficaz para esto. De igual manera, las personas que reciben la ayuda del gobierno, del Estado, van a los lugares de abastecimiento y realmente lo hacen amontonado sin un protocolo de seguridad sanitaria que las personas puedan tener un distanciamiento de unos 7 o 6 metros de distancia de uno hacia el otro. De manera que, por ejemplo, cuando tenemos lo que son los colegios electorales, debe haber ya un plan de desinfectar los colegios electorales y protegerlos con una política de, ¿cómo te digo?, de que veamos realmente que se están tomando las medidas necesarias para que se den las elecciones. Pero mientras tanto veamos que las personas siguen su rumbo, como por ejemplo que pasó en Puerto Plata, que hubo un peregrino realmente dirigido, yo desde mi punto de vista, dirigido por el mismo gobierno, para que crezca la infección de esos compoblanos ahí de Puerto Plata. Y si vemos la noticia, luego de ese caminata de peregrino, se incrementó lo que fue la contaminación de los ciudadanos puertoplatenses. De manera que creo que la medida que ha tomado el gobierno y las autoridades sanitarias no han sido las más satisfactorias para que se celebren las elecciones el 5 de julio, debido a que sigue en aumento el contagio del COVID-19. Tengo aquí el comentario del compañero Juan Cedeño, que dice: quisiera comentar que si se celebran las elecciones, la Junta Central Electoral tendrá la obligación de buscar protección para aquellos que trabajan en la Junta Central. También para los votantes, lo cual elevaría el costo del montaje de las elecciones. Entonces yo pregunto, la Junta ha estado solicitando más dinero. ¿Creen ustedes, siempre y cuando la Junta presente un plan, que ese dinero debe ser entregado? O sea, para tomar la medida del lugar en el caso de que se celebren las elecciones con la pandemia. Entiendo que deben ser entregados por dos razones. En primer lugar, el tema sanitario ahora es el que ocupa la agenda. Es el más importante por el derecho que hay envuelto. Yo a eso le pasé algo ya. Entonces también, trata de no tumbar nada. También debemos tener pendiente de que este caso amerita un presupuesto especial porque se le está agregando un elemento a la Junta Central Electoral que no estaba incluido
no estaba previsto, pero que hay que enfrentarlo. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo le facilita los fondos a la Junta, no se lo está dando a la Junta nada más, sino a el Ministerio de Salud Pública, porque durante ese proceso, el servicio que iba a dar Salud Pública lo está encargando en ese momento a la Junta Central Electoral. De hecho, debieran trabajar conjuntamente para evitar que se propague el contagio. Salud Pública debe ser la que diseñe el protocolo. De hecho, todos los partidos ya se reunieron y la Fuerza del Pueblo entregó incluso un protocolo para que sean celebradas las elecciones, agotando ese protocolo. Es que ya en Corea del Sur ya se celebraron las elecciones. Y en Estados Unidos, si bien es cierto, no lo han celebrado, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la cultura democrática que promueve Estados Unidos como la potencia mundial no la va a dejar por la pandemia, no la va a dejar, la va a promover y va a garantizar que los inversionistas que están distribuidos en los diferentes países puedan tener garantizado su estabilidad económica, que depende de la estabilidad política. Entonces, si llegamos al 16, estaríamos frente a unas autoridades que no van a gozar de legitimidad y eso puede llevar a un descontrol político y que se puede aprovechar para que llegue un gobierno autoritario como pasó en 1828 y 29, con la extensión del periodo presidencial de ese entonces. Muchas gracias. Isaac, ¿algún comentario ante los recursos que reclama la Junta? Una pregunta que se ha quedado, que hizo el compañero Marino Rosa, que sería bueno darle respuesta, y es que sobre el estatus que tendría el presidente y la vicepresidenta si no se realizan las elecciones el 5 de julio. Y yo diría que la propia Constitución de la República Dominicana da respuesta a eso, ya que cuando tomó su juramento las autoridades el 16 de agosto, dice que es por 4 años. Es decir, dentro de 4 años será respuesta con otras personas que han sido elegidas con el voto popular de las personas. En ese caso, entiendo que tanto frente a nivel internacional y a nivel nacional, si seguiría luego del 16 de agosto, esas autoridades serían ilegítimas porque no gozan de una legitimidad que la proporciona el voto popular de los dominicanos, ni tampoco gozaría de una legitimidad indirecta, ya que no ha sido designado por un consenso o ha sido designado por un gabinete que se ha conformado para esos fines. Y la propia Constitución, en el artículo 73, dice sobre la nulidad de los actos que subvierten el orden público. Es decir, que una persona que no ha seguido lo que establece la Constitución Dominicana, ¿qué estatus tendría? ¿Cómo nosotros le llamaríamos? ¿Cómo nos gobernaría? Es decir, que esas autoridades no tendrían una legitimidad directa, como he mencionado, porque está violando la Constitución Dominicana y está violando su espíritu de supremacía, y cuando viola el espíritu y la supremacía de la Constitución, está violando de por sí lo que es la dignidad humana. Entonces, si la Constitución es un pacto político, es un acuerdo entre unos constituyentes, entiendo que se debe de hacer un acuerdo, como dije en el principio, y de ese acuerdo sacar un bloque, una mesa que dirija momentáneamente en lo que sería pues el Estado, y de ahí pues organizar todo el engranaje de unas elecciones donde se garanticen todos los derechos de la persona. Porque imagínense, en la situación que nosotros nos encontramos, el Estado Dominicano no está en la oportunidad de garantizarle
garantías constitucionales que prevé el artículo 68 y el artículo 69 sobre la tutela judicial y efectiva y el debido proceso. Entonces, en esas condiciones, diríamos, como muchos autores han expuesto, que muchos estados democráticos, liberales, de carácter, pues, de esta ideología, podrían utilizar esta pandemia para perpetuarse en el poder, utilizar estos medios para violar lo que establece la Constitución Dominicana. Desde luego, entonces, digo que tanto a nivel internacional como a nivel, pues, nacional, se debe de llegar a un consenso y designar una cuestión provisional ahí, una persona que se dirijan, y no como dice Manuel, repartiendo el gobierno, tampoco no es así, porque sería algo transitorio y no es que a cada quien le vamos a dar una tajada, no, no se puede hacer de esa manera, se debe de hacer donde todos participen, pero con una cuestión de austeridad, con una cuestión de respeto y donde se respete la administración pública, pero que no se venga a querer que esto es una propiedad privada y que vamos a poner a disposición de cada, pues, partido, sociedad civil, un pedazo de para que dispongan como ellos quieran. No, se debe, pues, de respetar la Constitución y toda decisión que se llegue en consenso debe de ser, pues, apoderado el Tribunal Constitucional y que este refrende si cumple con los estándares constitucionales o no. Muchas gracias. Freddy, ¿tiene algún comentario respecto? Con respecto a los fondos que está exigiendo el presidente de la Junta Central Electoral, bueno, primero lo que debe de hacer un presupuesto y presentarlo, porque no debe pedir dinero por pedir, porque ya hemos visto que en las pasadas elecciones se han comprado escáneres que no han servido. ¿Y dónde queda ese dinero? Entonces, hay que ver primero para qué él está pidiendo más dinero. Claro, él está pidiendo más dinero porque vio que el FMI le aprobó 650 millones al Estado Dominicano, entonces quieren repartirse el pastel de nuevo, como lo hicieron con el dinero de los escáneres. Y la demás, por ejemplo, en las elecciones de febrero pasado, que las elecciones suspendidas, realmente se quedaron con un dineral, no se gastó todo el dinero que estaba pautado para las elecciones. Yo no estoy de acuerdo que se le entreguen dinero todavía hasta que él no presente un plan con medidas que se pueden aplicar para poder exigir dinero. No exigir dinero por exigir, no. Hay que presentar un plan para que vaya al contraste de lo que las necesidades del pueblo requiere para esas elecciones. Bueno, gracias, Freddy. Bueno, aquí el compañero Leonel Durán dice, bueno, la cuestión a resolver es qué pasará después del 16 de agosto, ya que la Constitución no prevé nada ante esta situación. Bueno, precisamente la conversación la origina esa pregunta. Y los muchachos han estado planteando una parte del consenso político. Manuel ha planteado que se pueden celebrar. En caso de que no se puedan celebrar, también ha dicho que no había ningún problema porque el gobierno pudiera continuar con los funcionarios, ya que son designados por decreto. En fin, ahí están parte de las propuestas que han hecho los jóvenes. Dice el compañero Juan Cedeño, en agosto tienen que entregarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia y de no ser así, se crea un gobierno ilegítimo. Entonces, vamos a ver en qué circunstancias es que entra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces le damos la palabra a Manuel para que responda esa pregunta. Bien, gracias. Aunque esa pregunta ya se había respondido, el artículo 129 de la Constitución que establece lo que es la sucesión presidencial y le da la facultad al presidente de la Suprema Corte de Justicia que en caso de que faltare el presidente o el vicepresidente, entonces este asumiría la presidencia de manera provisional para que posteriormente el Congreso, específicamente la facción del partido que llevó al presidente del gobierno, lo sustituya. De manera que es provisional y en este caso no aplica, porque no se trata de la ausencia del presidente. El presidente está, sino de la culminación del periodo presidencial.
Entonces, ¿a quién se puede representar? Al que está activo, al que tiene todavía un certificado que dice, mira, mi tiempo no ha llegado. Y ese certificado le hace uso el partido que postuló. Por eso es que le permite que sea el presidente de la Suprema, debido a que quien nombra al presidente de la Suprema es el Consejo Nacional de la Magistratura, que está integrado por una mayoría del partido del gobierno. Pero igualmente no se le deja al Congreso completo, se le deja a la facción, al partido que lo llevó. Pero una vez se vence el plazo, ya entonces entra lo que es el consenso, porque si la Constitución establece, es debido al consenso que debemos buscar la solución. Lo que no está en la Constitución tenemos que buscarlo en la voluntad del pueblo, representado a través de todos los partidos y los organismos vivos, los organismos que son representativos. En estos días escribió un abogado, Juárez Castillo, un artículo de 27 páginas, donde él concluye que lo que se debe hacer es el consenso, pero él dice que debe integrar ese consenso todas las autoridades del país no gubernamental, entiéndase la iglesia, la prensa, el sector económico, los partidos, pero hay algo que él no llenó, no completó, y es lo siguiente. Los partidos políticos tienen en su cronograma, en su diseño, una representación de cada uno de los sectores. Es decir, el PLD tiene en su organigrama un representante de la iglesia, un representante para la prensa, para deporte, de manera que los partidos ya han penetrado cada uno de esos sectores. Entonces, cuando esos sectores vayan a una mesa de diálogo, ellos van divididos. No es verdad que el presidente, por ejemplo, del Colegio de Abogados va a representar a todos los abogados, él representa la facción de su partido. Por tanto, su representación no es extractiva, no es proporcional. Ahora, ¿pretendo yo que se pueda reunir el pueblo completo? No, ni siquiera en el año 1844, cuando se elaboró la Constitución, se reunió el pueblo completo. Fueron un grupito que fueron de los más letrados, de los de adelante, y se reunieron en San Cristóbal. Porque nunca es posible reunir al pueblo completo. De hecho, la masa no participa en estos asuntos. Solamente los interesados en asuntos políticos y constitucionales. Y el sector económico participa porque tiene que exigir la garantía de sus intereses. La iglesia también participa porque quiere también una cuota de poder y recibir privilegios. Y así cada uno de los sectores. O sea, hay que entregarle al presidente de la Suprema, según lo pregunta el compañero, el poder el próximo 16 de agosto, en caso de no celebrarse las elecciones. Micrófono, Isaac. ¿Y ahí me escuchan? Sí, sí. Ok. Entiendo. Porque no es las situaciones que prevé el artículo 129, numeral o de la vicepresidenta, entra el presidente del Poder Judicial. Poder Ejecutivo, al presidente del Poder Judicial. ¿Qué sucede? Ya este tendría dos poderes a su cargo, dos poderes de cesar. Presidenta que cesa el 16 de agosto. También los diputados y los senadores cesa el 16 de agosto, en razón de que la disposición es por 4 años.
pueda extraer popular o de la representación popular, es decir, de la ciudadanía, obtener una representación de la ciudadanía. Hemos planteado, según lo que desprende el artículo número 2, hemos dicho de esto, que las instituciones, es decir, las iglesias, los partidos políticos, los empresarios, las organizaciones sin fines de lucro y aquellas organizaciones que tienen una representación de gran debate, una gran unificación donde se lleve al diálogo. Cuando se lleve al diálogo, se saca una opción de ellos y de ahí se saca una representación para que maneje el poder que podrían favorecer a un candidato X o desfavorecer a otro. En este caso, el artículo 129, le preciso, no entra ante la Constitución, no prevé una salida constitucional. Lo que estamos haciendo es un análisis para garantizar lo que es la democracia, para garantizar lo social, la paz social y para garantizar el estado de progreso